El año pasado, un hombre de 67 años vino a verme. No fumaba ni tenía antecedentes familiares de enfermedades cardíacas. Comía lo que él consideraba comida sana todos los días, pero sus arterias parecían las de un hombre 20 años mayor, inflamadas, rígidas, desgastadas de una manera que suelo ver en personas que han pasado décadas tomando decisiones muy diferentes. Hablamos largo rato, y el patrón que encontramos no estaba en sus pantalones vaqueros, no era su nivel de estrés, no era su peso, estaba en cómo recalentaba su cena todas las noches. Soy el doctor Kevin Adawale, soy cirujano cardiotorácico y llevo más de 30 años operando corazones. Lo que estoy a punto de compartir, la mayoría de los médicos no lo mencionan en la revisión anual. Pero después de los 60 importa más de lo que crees. Hay 5 alimentos comunes que se vuelven realmente peligrosos al recalentarlos. No solo son difíciles de digerir, sino peligrosos. Desencadenan una reacción en cadena dentro del cuerpo que daña silenciosamente las arterias y al mismo tiempo aumenta el riesgo de enfermedades graves. Quédate conmigo porque al final de esto nunca volverás a ver tus obras de la misma manera. Tu cuerpo después de los 60 juega un juego diferente. Esto es lo que quiero que entiendas antes de entrar en los 5 alimentos. Cuando tenías 30 o 40 años, tu cuerpo tenía una notable capacidad para neutralizar el daño. Radicales libres, toxinas de bajo grado, inflamación leve. Tus células lo manejaban silenciosa y eficientemente. No lo sentías, no necesitabas pensar en ello. Después de los 60, ese sistema se ralentiza. Tu hígado procesa las toxinas más lentamente. Tu respuesta inmune se vuelve menos precisa. Tus paredes arteriales se vuelven más delgadas y menos elásticas. Y tus mecanismos de reparación del ADN se vuelven menos confiables. ¿Eso significa que eres frágil? Absolutamente no, pero el margen de error se reduce. Lo que es inofensivo a los 40 no lo es a los 65. Aquí es donde entra la inflamación. La inflamación no es tu enemiga. A corto plazo es la forma en que tu cuerpo se cura. Te cortas un dedo, la inflamación limpia la herida. Cuando contraes un virus, la inflamación lo combate. Eso es normal. Eso es saludable. El problema es la inflamación crónica, una inflamación constante, de bajo nivel y de combustión lenta que nunca desaparece por completo. La inflamación crónica no solo ataca un sistema, daña las arterias y crea un entorno donde el crecimiento celular anormal se vuelve más probable. He visto ambos resultados en la mesa de operaciones, más veces de las que quisiera recordar. Los 5 alimentos que vamos a analizar tienen algo en común. Al recalentarlos, producen compuestos que tu cuerpo tiene dificultades para neutralizar después de los 60 años. Y día tras día, comida tras comida, esos compuestos se acumulan. Empecemos con el que probablemente tengas ahora mismo en tu cocina, la comida frita, papas fritas, pollo frito, cualquier cosa cocinada en aceite vegetal, girasol, maíz, soja. Probablemente sepas que esto no es comida saludable, pero esto es lo que probablemente no sepas. El peligro no está en comerlo la primera vez, sino en recalentarlo. Cuando calientas los aceites vegetales al día siguiente, sufren una descomposición química. El aceite se oxida y, en ese proceso, libera compuestos llamados aldehides, los mismos compuestos que se encuentran en el humo del cigarrillo. No estoy exagerando, esa es la química. Entonces, ¿qué hacen los aldehides dentro de tu cuerpo? Primero, atacan las paredes arteriales. Desencadenan estrés oxidativo. El estrés oxidativo daña las células que recubren los vasos sanguíneos. Con el tiempo, se produce inflamación. Las paredes se engrosan, se endurecen y pierden elasticidad.
Para una persona mayor de 60 años, cuyas arterias ya son menos elásticas, esto es un problema grave, una de las vías más rápidas hacia la hipertensión. Pero esa es solo una parte de la historia. Los aldehides también son radicales libres, y los radicales libres hacen algo particularmente alarmante: dañan el ADN, atacan el material genético dentro de las células. La mayoría de las veces el cuerpo repara ese daño, pero después de los 60 la reparación se ralentiza, algunas mutaciones se cuelan, y cuando se acumulan suficientes mutaciones en el lugar equivocado, así es como comienza una enfermedad celular grave. ¿Tienes que dejar de comer alimentos fritos para siempre? No. Pero recalentarlo, especialmente en el microondas o con más aceite, es donde el daño se multiplica. Si te sobran alimentos fritos, cocínalos en el horno o en la freidora de aire a temperatura moderada, sin aceite añadido, o mejor aún, cómelos fríos. Ahora bien, lo siguiente sorprende a la gente, cada vez porque se supone que las verduras de hoja verde son los alimentos más saludables que puedes comer: espinacas, col rizada, acelgas, y son saludables cuando se preparan correctamente. El problema comienza después de cocinarlas. Las espinacas y la col rizada crudas contienen nitratos, compuestos naturales, en gran medida inofensivos en su forma original. Tu cuerpo los procesa sin muchos problemas. Pero esto es lo que sucede cuando cocinas verduras de hoja verde y las dejas reposar. Las bacterias comienzan a convertir esos nitratos en nitritos. Esa conversión ocurre a temperatura ambiente y se acelera cuando las verduras se almacenan incorrectamente. Hasta aquí todavía manejable. El verdadero problema surge cuando las recalientas. El calor hace que los nitritos reaccionen con las proteínas de los alimentos, produciendo nitrosaminas. Las rosaminas están clasificadas como probables carcinógenos humanos por la Organización Mundial de la Salud, vinculadas a cánceres de estómago, esófago y colon. Pero el riesgo de cáncer no es el único problema. Las nitrosaminas también provocan inflamación vascular, dañando el endotelio, el revestimiento de los vasos sanguíneos. Cuando el endotelio se inflama, las arterias pierden su capacidad para regular el flujo sanguíneo. La presión arterial se vuelve más difícil de controlar. Aumenta el riesgo de coágulos. Para una persona mayor de 60 años, el riesgo de cáncer se suma a la inflamación cardiovascular al mismo tiempo. Esta combinación es una preocupación real. Lo frustrante es que intentas hacer lo correcto. Cocinas espinacas porque son nutritivas. Simplemente recalientas las sobras porque es práctico. Así que aquí tienes la solución sencilla. Cocina solo la cantidad de verduras de hoja verde que vayas a consumir de una sola vez. Las sobras se enfrían y se añaden a una ensalada. Nunca las recalientes. Y una cosa más. Guardas las verduras cocidas a temperatura ambiente antes de meterlas en la nevera. Incluso 1 hora acelera la conversión más rápidamente. El arroz parece el alimento más seguro del mundo. Simple, sencillo, neutro. Miles de millones de personas lo comen a diario. Y, sin embargo, el arroz recalentado es responsable de más enfermedades transmitidas por los alimentos que casi cualquier otro alimento básico del planeta. He aquí por qué. Al cocinar el arroz se eliminan la mayoría de las bacterias, pero una bacteria en particular se rige por reglas muy diferentes. Sus esporas sobreviven a la ebullición, las esporas sobreviven a la cocción, entran en estado latente con el calor. Luego el arroz se enfría y esas esporas se activan y se multiplican rápidamente. Uno piensa, bien, recalentaré el arroz por completo
Eso matará las bacterias. Y tiene razón. Recalentar mata las bacterias, pero no destruye las toxinas que ya han producido. Bacillus cereus libera toxinas termorresistentes a medida que se multiplica. Se puede calentar el arroz hasta que esté humeante y esas toxinas seguirán ahí, activas, listas para causar daño. A corto plazo, náuseas, vómitos, malestar, desagradable pero soportable. Pero esto es de lo que nadie habla. La exposición repetida a estas toxinas de bajo nivel 2, 3 o 4 veces por semana durante meses y años crea inflamación intestinal crónica. Y la inflamación intestinal crónica no es un problema local, se propaga. El intestino y el corazón están conectados a través de múltiples vías. Las señales inflamatorias viajan a través del torrente sanguíneo. Los cambios en la microbiota intestinal afectan directamente el metabolismo del colesterol y la regulación de la presión arterial. He tenido pacientes con inflamación cardiovascular inexplicable, peso normal, no fumadores, dieta razonable, sin causa aparente. Y cuando indagamos en sus hábitos diarios, una cosa seguía apareciendo: arroz, arroz recalentado, todos los días, a veces 2 veces al día. Después de los 60, la mucosa intestinal es más delgada y permeable. Las toxinas y las señales inflamatorias la atraviesan con mayor facilidad. La barrera simplemente no es tan fuerte. La solución es sencilla, pero el momento es importante. Enfríe el arroz rápidamente. Guárdelo en el refrigerador dentro de la hora posterior a la cocción. Guárdelo no más de 24 horas. Cuando lo recaliente, hágalo una sola vez. Nunca recaliente el arroz por segunda vez. ¿Cuánto tiempo suele reposar el arroz cocido antes de guardarlo en el refrigerador? ¿1 hora? ¿3 horas? Tenga en cuenta ese número. El pollo es una de las proteínas más populares para las personas mayores de 60 años. Magro, versátil, fácil de cocinar en grandes cantidades y usar durante toda la semana. El problema es que el pollo y el recalentamiento en el microondas son una combinación realmente peligrosa, y la mayoría de la gente no sabe por qué. Los microondas calientan los alimentos excitando las moléculas de agua, pero no de manera uniforme. Las ondas penetran en los alimentos de forma irregular. Crean lo que los científicos de alimentos llaman zonas frías, áreas dentro del alimento que reciben poco o ningún calor durante el proceso de recalentamiento. No se pueden ver. El exterior del pollo parece perfectamente caliente, sale vapor. Pero dentro de esas zonas frías nunca se alcanza la temperatura segura. Ese es el rango de temperatura donde proliferan las bacterias: Salmonella, Campylobacter, Listeria. Estos son los principales culpables en el pollo recalentado. Campylobacter puede sobrevivir a temperaturas que matan a la mayoría de los demás patógenos. Y Listeria es especialmente preocupante para las personas mayores de 60 años. La inmunidad se debilita con la edad. Un episodio de intoxicación alimentaria. Eso es un mal día, doloroso, agotador, del que tu cuerpo se recupera. El verdadero peligro es el patrón. Exposición repetida a bacterias de bajo nivel. Tu cuerpo combate lo suficiente, pero no lo suficiente para prevenir la inflamación sistémica. Cada vez que tu sistema inmunológico se moviliza para lidiar con las toxinas bacterianas, libera citocinas inflamatorias en el torrente sanguíneo, pequeñas cantidades cada vez, pero si esto sucede regularmente, esas citocinas circulan continuamente. ¿Y qué le hace eso a tu sistema cardiovascular? Dañan las paredes arteriales, promueven la formación de placa, hacen que la sangre sea más propensa a la coagulación. Veo estos resultados regularmente y daño arterial progresivo lento. Entonces,
¿Qué haces con el pollo sobrante? El microondas es tu peor opción. Horno con papel de aluminio a temperatura moderada o cómelo frío. Si tienes que usar el microondas, corta el pollo en trozos pequeños primero. Déjalo reposar 2 minutos completos después de calentar. Significativamente más seguro. Las papas podrían ser el alimento más incomprendido de esta lista porque el peligro no está solo en recalentarlas. Está en lo que el recalentamiento hace a 2 procesos completamente separados que ocurren dentro de esa papa al mismo tiempo. Comencemos con la acriumida. Cuando los alimentos con almidón se cocinan a altas temperaturas, ocurre una reacción química entre los azúcares y un aminoácido. El resultado es la acriumida. La Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer la clasifica como un probable carcinógeno humano vinculado al cáncer de riñón y otros tipos de cáncer. Aquí está la parte crítica. La primera vez que cocinas una papa, se forma acriumida. Cuando la recalientas, se forma más sobre lo que ya está allí. Estás acumulando la exposición con cada ciclo de recalentamiento. Después de 60, tu cuerpo desintoxica la acriumida con menos eficiencia. La misma cantidad causa más daño. Ese es el lado del cáncer. Ahora, hablemos del lado del corazón. Las papas cocidas frescas que se han enfriado contienen algo llamado almidón resistente. El almidón resistente actúa como fibra dietética, alimentando las bacterias intestinales saludables y ralentizando la liberación de glucosa en el torrente sanguíneo. El azúcar en sangre aumenta gradualmente. Cuando recalientas esa patata, el almidón resistente se convierte de nuevo en almidón normal. El almidón normal se digiere rápidamente. Tu azúcar en sangre se dispara. Tu páncreas tiene que producir un aumento repentino de insulina para compensar. Para una persona mayor de 60 años con resistencia a la insulina, esto es realmente perjudicial. Las fluctuaciones bruscas y repetidas del azúcar en sangre causan estrés oxidativo en las paredes de los vasos sanguíneos, aceleran el endurecimiento arterial y contribuyen directamente a las enfermedades cardiovasculares. Una patata recalentada, desencadenando al mismo tiempo la exposición a un carcinógeno y una respuesta de estrés cardiovascular. Esa es la doble amenaza silenciosa. La solución práctica: come patatas frías siempre que sea posible. Ensalada de patata fría con aceite de oliva y hierbas. El almidón resistente permanece intacto. El azúcar en sangre se mantiene estable. Si las necesitas calientes, cocina patatas frescas. A fuego lento, poco tiempo, sin aceite añadido. Sencillo, eficaz, mejor para tus arterias y tus células. Quiero detenerme un momento. Hemos estado hablando de 5 alimentos en particular, pero esto es lo que realmente quiero que entiendan. ¿Qué sucede cuando estos alimentos actúan en conjunto en su contra durante meses y años? Esto es algo que veo desde una perspectiva muy particular. Cuando uno ha pasado décadas en un quirófano, desarrolla una relación diferente con el tiempo. Veo las consecuencias de decisiones tomadas años atrás. El paciente en mi mesa no llegó allí por una mala comida, llegó allí por un patrón, y la inflamación crónica es ese patrón. Cada alimento que analizamos hoy, aceites recalentados, nitrosaminas, toxinas bacterianas, todos alimentan el mismo proceso subyacente, inflamación sistémica crónica de bajo nivel. Así es como se ve dentro del cuerpo. Con el tiempo, las paredes arteriales desarrollan daños microscópicos. El sistema inmunitario envía células inflamatorias para reparar ese daño. Esas células se acumulan. Comienza a formarse placa. Las arterias se estrechan. La presión arterial aumenta. El corazón tiene que trabajar más para bombear sangre a través de vasos cada vez más rígidos.
Mientras tanto, las células están bajo estrés oxidativo continuo. Cuanta más inflamación, más mutaciones. Y cuantas más mutaciones, mayor es la probabilidad de que una escape a la detección y se convierta en algo más grave. Las enfermedades cardíacas y las enfermedades celulares graves no son problemas separados con causas separadas. En muchos casos, comparten la misma vía, la inflamación crónica. Después de los 60, el tiempo se comprime. El cuerpo tiene menos reservas. Lo que tardó 20 años en desarrollarse a los 40 podría tardar 10 a los 65. ¿Suena alarmante? La intención es ser honesto, no asustar, porque la capacidad de recuperación del cuerpo es realmente notable. La inflamación es reversible, la función arterial puede mejorar. Estos procesos pueden ralentizarse, a veces detenerse, con cambios simples y constantes. Permítanme que esto sea lo más práctico posible porque la información sin acción solo genera ansiedad. Aquí están los 5 cambios. Freír los alimentos en horno o freidora de aire sin aceite añadido o comerlos fríos. El objetivo es detener la oxidación adicional del aceite que ya está en los alimentos. Verduras de hoja verde. Cocinar solo lo que se vaya a comer inmediatamente. Las sobras se enfrían. Ensaladas, tazones de granos, refrigerados dentro de los 30 minutos posteriores al enfriamiento. Arroz, enfríalo rápido. Refrigéralo en 1 hora. Consúmelo en 24 horas. Recalienta solo una vez. Mejor aún, cocina porciones más pequeñas. Pollo. Olvídate del microondas. Horno con papel de aluminio a temperatura moderada o cómelo frío. Sin zonas frías, sin riesgo bacteriano. Papas. Disfruta de la papa fría. Una ensalada de papa fría aliñada con aceite de oliva y limón es una de las comidas más inteligentes que puedes comer después de los 60. Ninguno de estos cambios requiere que dejes de comer los alimentos que disfrutas. Solo requieren que pienses de manera diferente sobre el tiempo y la temperatura. Y estos cambios se acumulan. Cada cambio reduce un poco tu carga inflamatoria. Los 5 juntos la reducen significativamente a lo largo de semanas y meses. Esa reducción se manifiesta de maneras que puedes ver: sentirse mejor, más energía, presión arterial más estable, mejor digestión. Tus hábitos en la cocina después de los 60 son una de las herramientas más poderosas que tienes para proteger tu corazón. Eso es lo que muestra la evidencia. Quiero decirte algo que no digo a la ligera. He estado en una mesa de operaciones con el pecho de una persona abierto frente a mí más veces de las que puedo contar. Y en esos momentos en que estás mirando directamente el corazón de alguien, trabajando para reparar el daño que tardó décadas en acumularse, desarrollas una perspectiva muy específica sobre lo que importa. Dejas de ser abstracto sobre la salud, dejas de hablar de porcentajes de riesgo porque no estás mirando una estadística. Estás mirando a un abuelo de 68 años cuyas arterias están tan inflamadas, apenas funcionales, rígidas, calcificadas, como agujeros de jardín dejados al sol durante 20 años. Y la pregunta que nunca te abandona: ¿cuánto de esto era prevenible? La respuesta honesta, basada en todo lo que he visto y todo lo que nos dice la investigación, una parte significativa de ello. No todo. La genética importa, la edad importa. Hay factores que escapan al control de cualquiera. No estoy aquí para culpar a nadie, pero la inflamación crónica es en gran medida prevenible, y la inflamación crónica es la raíz de una proporción asombrosa de las enfermedades cardiovasculares y celulares que he visto. ¿Qué es lo que más me sorprende? No los casos obvios, son los pacientes que hicieron casi todo bien. Hacían ejercicio, cuidaban su peso, cocinaban en casa, y aún así
sus arterias muestran signos de daño inflamatorio crónico. Los mismos patrones cada vez que indagábamos en sus hábitos diarios. Aceites recalentados 2 veces al día, espinacas en el microondas todas las mañanas, arroz en la encimera durante la noche, pollo en el microondas 3 veces por semana sin pensarlo 2 veces. Nada de esto parece peligroso. Ese es todo el problema. Parecen comportamientos normales, sensatos, incluso responsables, pero dentro del cuerpo, después de los 60, estas agresiones químicas repetidas se acumulan. La inflamación nunca se resuelve por completo. El sistema de reparación del ADN empieza a fallar. Esta es la conversación que desearía poder tener con cada paciente antes de que terminen en mi mesa de operaciones, antes del procedimiento, antes de que todas las opciones se reduzcan. Todavía tienes todas tus opciones. Estás viendo este video, lo que significa que te preocupas por tu salud. Te estás haciendo las preguntas correctas. Los cambios que hemos comentado hoy son 5 sencillas modificaciones en la forma en que consumes ciertos alimentos que tienes a tu alcance ahora mismo. Hoy, no necesitas receta médica. El cuerpo que tienes después de los 60 te ha acompañado durante mucho tiempo y tiene más capacidad de curación de la que la mayoría de la gente cree. Necesita que dejes de echarle leña al fuego que ya arde silenciosamente en segundo plano. Reduce la inflamación, protege las arterias, dale a tus células una oportunidad de luchar. Esto no es poesía médica. Esto es lo que te enseñan 30 años en el quirófano. ¿Cuál de estos 5 alimentos te sorprendió más? Deja tu respuesta en los comentarios. Me interesa saber si alguien a quien quieres tiene más de 60 años y está recalentando estos alimentos. Comparte este video con ellos, no para alarmarlos, sino para darles lo que tú tienes ahora. Si te ha resultado útil, dale a me gusta. Así más personas mayores de 60 encontrarán esta información y podrán suscribirse para más conversaciones sinceras sobre tu salud. Cuida tu corazón, cuídate. La cocina es uno de los lugares más importantes de tu vida. Ahora sabes cómo usarla. Todo lo que se comparte aquí es información general, no asesoramiento médico personalizado. Tu situación es única. Antes de realizar cambios, consulta con tu médico.